las cuevas de Guadix son una cosa singular. Para los que no sois de aquí, que sois varios, hay un cacharro aquí. Digo, para los que no sois de aquí, que sois algunos de ustedes, pues sabed que este valle alberga 7.000 cuevas habitadas. Hoy, a día de hoy, 7.000. 3.500 de las cuales están en Guadix, rodeando como un abanico el sur de la ciudad, en el norte mucho menos, las cuevas que llamaríamos de la estación. Bueno, ¿eso es un sitio singular? Pues sí, es singular, acaso por varias razones. La primera, pues, deviene de su inmensa antigüedad. 4.000 años son muchos. Aún Abraham no ha sido convocado desde Ur de los Caldeos para generar todos los monoteísmos, y ahí ya hay gente dotada de libertad y por tanto capaz de recibir el Espíritu de Dios. Tenemos tumbas preargáricas, preibéricas, en el seno de cuevas dentro de este valle. Pues todo eso y mucho más seguramente ha conformado un modo peculiar de ser, generado por factores históricos, por factores sociales, por factores económicos, también por factores religiosos. Hasta finales del siglo XVIII no hay un templo en las cuevas, y es a partir de la segunda mitad del XVIII cuando se agranda una cueva pequeñilla por parte de un deán de la catedral, de don José Pérez Chico, y se instala, se deposita allí el lienzo de la Virgen de Gracia, que es hoy por hoy seguramente una de las pocas unanimidades de las que goza todo ese territorio. Están los de un lado y los del otro, los de cerca y los de lejos, los de arriba y los de abajo. Lo único que estamos todos de acuerdo por ahora, ciertamente, es en la veneración, en el cariño, en el afecto, expresado de muy diversas maneras, hacia la Virgen de Gracia. Bueno, fijaos, solo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para ser más exactos, a principios del siglo XX, se instala el primer sagrario en las cuevas, y lo instala cabalmente San Pedro Poveda. San Pedro Poveda, que es la primera de las tres figuras a las que me voy a referir, la cuarta estaría viva y va a intervenir después de mí, es don Juan Bautista, que también ha sido párroco de allí. La primera es San Pedro Poveda. San Pedro Poveda, diciéndolo mal, pero para entendernos, y de modo que me dé tiempo, está los 5 últimos años del siglo XIX y los primeros 5 o 6 años del siglo XX en las cuevas de Guadix. Primero como seminarista, muy interesado por la catequesis hacia esos muchachos, y después, una vez ordenado cura, haciéndose cargo del santuario de la Virgen de Gracia e instalando en él la Eucaristía, y sintiéndose llamado, recibiendo la vocación, no lo digo yo, lo dice él, a una forma de hacer apostolado por medio de la educación y de la cultura, que terminará cristalizando en la construcción de escuelas, no solo desde el punto de vista puramente arquitectónico, son 2 edificios bastante banales que además estaban construidos con muy pocos medios y que ya después de la guerra estaban completamente destruidos. Sobre ellos se alzan ahora las 2 iglesias en la boca de la Cueva Santa de la Virgen, sino más bien fabricando, sintiéndose convocado a construir un apostolado fundamentalmente cimentado en la educación y en la cultura. De ahí va posteriormente a conformarse, a configurarse lo que hoy es la institución teresiana, que realiza su labor, como bien sabéis, en 35 son muchos países del planeta, y que tiene detrás a 3 universidades, a multitud de centros, a numerosísimos colegios, etcétera, etcétera. Toda esa primera vocación, dice él, haberla recibido de la Virgen de Gracia en la Cueva Santa de Guadix. A partir de los primeros años de su sacerdocio, con notable éxito pastoral, se generan las envidias necesarias y suficientes para que la calumnia referida al bolsillo, surta sus efectos, que provocan su salida de Guadix en 1905,
y de cueva a cueva y de cueva mariana a cueva mariana, ¿ves? Y la fundación de la institución teresiana, esta vez ya en Covadonga. Después, como bien sabéis, vive a caballo de Jaén y de Madrid y termina siendo pues martirizado el 28 de julio, a los 10 días del estallido del gran conflicto, en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid, coronando así pues una vida de entrega y una vida en la que nos enseña a devolver bien por mal. Esta es quizá la clave, esta es quizá la clave. A un curilla jovencísimo de 25 a 30 años, a 31 para ser exactos, se le rompe fácilmente por medio de la calumnia y por medio de la persecución, si queréis, sobreabundando incluso por medio de la incomprensión. Vale, pues al éxito fulgurante de ser nombrado hijo adoptivo de Guadix le siguen 2 años de auténtico calvario en las cuevas, y Pedro Poveda aprende a no romperse, cosa que no es fácil, y además a devolver bien por mal. Es una cosa parecida a lo que le podría pasar al segundo personaje que propongo a vuestra consideración, que es don Federico Salvador Ramón, almeriense en este caso, canónigo de esta catedral y fundador de las religiosas de la Inmaculada Niña. También está en las cuevas de Guadix desde 1917 hasta 1927. Durante una década se hace cargo del santuario de la Virgen, de la Cueva Santa de la Virgen de Gracia. ¿Qué hace? Pues hace hoyos, no estoy de guasa, hace agujeros en la tierra. Los santos, ha dicho alguno de los numerosos obispos que han pasado en el año jubilar por la Cueva Santa de la Virgen, son señores o señoras que donde los demás vemos dificultades, pues llegan ellos y ven posibilidades. Pues eso le pasa también a Federico Salvador Ramón. 10 años después de que ya haya marchado Pedro Poveda, se hace cargo de las escuelas y de del culto de la Cueva Santa, y detecta pues una realidad insoslayable. A partir de los 8 o 9 añillos, los niños son llevados a trabajar al campo, continuando la labor de braceros de sus padres, siempre a campos ajenos. En las cuevas no ha habido propietarios hasta tiempos bien recientes, muy recientes, y las niñas pues son traídas a la ciudad al servicio doméstico de las casas de lo que aquí se llaman las señoricas. Bien, pues a partir de ahí, claro, la labor, digamos, evangelizadora y pedagógica y catequética y cultural, yo creo que en la unión, en la vitalidad del apostolado de estos curas en las cuevas de Guadix, la unión hipostática se da de suyo, lo humano y lo divino todo a la vez, pues se interrumpe con premura, pues a una edad escasísima. ¿Qué hace Federico Salvador Ramón? Agujeros. En el proceso de beatificación se testimonia cómo hay gente de Guadix que lo recuerda con los hábitos canonicales, al menos las filetatas, ¿verdad?, arremangados, para hacer agujeros, ayudar a hacer los agujeros, para llevar la electricidad, para clavar postes, y llevar el hilo de la luz eléctrica de una compañía singular que teníamos aquí, que se llamaba Cristo de la Luz, por cierto, y que otro día le digo al obispo dónde operaba, porque es un sitio curioso. Pues se termina llevando la electricidad. ¿Para qué? Para fundar la escuela nocturna, para electrificar con bombillillas exiguas y mínimas pues el ámbito escolar y el ámbito de la Cueva Santa, y que puedan funcionar por la noche. Funda la escuela nocturna durante esa década en conjunción con su hermano, don Francisco Salvador Ramón, también sacerdote, también canónigo, también almeriense. Y a partir de ahí desarrollan una labor espléndida, fundando también una cosa muy parecida a la inspiración manjoniana de la Ave María, una imprenta en la que editan libros religiosos y revistas. Es la primera imprenta, digamos, generada socialmente con voluntad apostólica y obrerista, según el obrerismo de inicios del siglo XX, que se hace en Guadix. Hombre, y también Federico Salvador Ramón se ve abocado a la especificidad de lo cristiano. Además, religiones, les suelo yo explicar a los peregrinos y a los visitantes a aquel santuario, sí tienen templos. Las demás religiones pues tienen oración, sí,
¿Tienen mandamientos? Pues, moral, sí. ¿Tienen el mandamiento de quererse? Pues, hombre, de manera más o menos explícita, sí. ¿Tienen el mandamiento de devolver bien por mal? No. Eso es lo específicamente nuestro. También Federico Salvador Ramón, por determinadas calumnias, se ve abocado al aprendizaje soberano de devolver bien por mal y de, aun sintiéndose injustamente ajusticiado, perdonar desde la cruz. Y finalmente, apuntes más que mínimos, porque me queda poquísimo, la figura de don Rafael Barón. Estuvo de 37 años de cura en las cuevas de Guadix. Hombre, y se parece en su ímpetu apostólico y en el desarrollo de lo que es una vitalidad cristiana verdaderamente soberana, pues a San Pedro Poveda o a don Federico Salvador Ramón. Y se parece también en que ha de enseñar, quizá no lo padece tanto en su propio ser, pero sí ha de enseñar desde desde toda la posguerra, desde 1945 hasta la fecha, hasta hace pocos años, pues a devolver bien por mal en una comunidad muy lacerada, extraordinariamente maltrecha y malherida por lo que va a ser el desarrollo de la guerra y de la posguerra. Bueno, a mí me parece que, aun siendo figuras completamente diferentes entre sí y habiendo desarrollado su apostolado en las cuevas con muy distintas personas, circunstancias, modos, tiempos, y pues fácil, no se parecen nada más que en el lugar y, eso sí, en la configuración, digamos ya verdaderamente ontológica desde el punto de vista espiritual, de enseñarnos ahora, ya con la perspectiva que da el siglo XXI, a devolver bien por mal. Gracias.